Muy bien, Albert. Algo que yo quisiera saber es, ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿Cuál te gustaría tener? Por, Ahora mismo, dime. si es tipo de consola o videojuego, ¿a qué tú te refieres? Mira, las dos cosas, no hay Bueno, si problema. es consola, obviamente uno quería la nueva generación, Ni porque modo. ahí está todo tipo de juego que está de moda y qué cosa, y es lo que uno quiere. Pero lamentablemente llegamos a un punto que ahora los videojuegos lo que han hecho es monopolizando lo que se llama el online, que básicamente tú tienes que pagar por el online. Entonces a la gente de nuestro país nos ha afectado mucho, La verdad que sí. lamentablemente. Entonces yo prefiero quedarme con los juegos viejos. Ok. Algo que también me gustaría mencionar es que tú supiste que van a hacer la cuarta parte del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Uy, esa saga de PlayStation 2 ha sido muy querida por la audiencia de Muchacho, Dragon Ball. yo recuerdo que yo le llegué a jugar. Mira, eso era hermoso. Yo llegué a jugarlo más en PSP porque esa era la consola que uno tenía. No, sí, te entiendo. Bueno, tú sabes que hay que iniciar el programa. Sí, yo creo que sí, ya creo que hemos hablado demasiado para darle inicio a este capítulo. Bienvenidos sean al podcast H2O con ustedes Carlos, y Albert. Y en el día de hoy le vamos a hablar del episodio 8 correspondiente a los videojuegos. Entonces, Carlos, ¿qué tú me tienes para hablar de aquí, de este tema? muy bien. Algo que me gustaría mencionar sobre los videojuegos es la importancia que tiene en lo que es la cultura en estos últimos años. Los videojuegos, tú sabes que son un medio de entretenimiento, básicamente. Sí, básicamente es eso. Pero algo que hace a los videojuegos tan buenos es la historia, es que tú te olvidas de todo lo que está alrededor. Y eso es lo que hace que te relaja. Y eso es algo que, lamentablemente, debido a las presiones que sufrimos por la sociedad, buscamos mucho. Y eso ha hecho que los videojuegos sean muy vendidos. Y al ser muy consumidos, se crean costumbres, se crean nichos, no sociedades, pero se crea cierto elemento, Comunidades, vamos a decir. unidades y a partir de ahí se crean costumbres que forman parte de la cultura de hoy en día. Es decir, dime tú, por ejemplo, ¿qué streamer tú no has visto que no juegue un videojuego? Yo no, mira, yo he llegado a un punto de que todo tipo de gente, aunque no sea culto de juego y cosas así, lo juegan, porque Claro, eso es lo que está de tendencia. Yo he visto jugadores de fútbol con el famosísimo, el argentino, Messi. el Kun, no, el Ah, Kun. El Kun El Kun Agüero. Agüero se ha pegado tanto eso de streamer que cuando se tuvo que retirar del fútbol, eso es lo que le ha quedado de bien, Sí, los streamers. Y también este futbolista mexicano que le dicen el Chiche, no, bueno, no como el Chiche, es un fútbol mexicano muy famoso que también le gustaba mucho cuando pequeño de cosas. Y es un famosísimo futbolista de México, una no, sí, estrella. exacto. Y además los videojuegos son algo que, por favor, todos queremos tener en algún momento y no es algo malo. No es algo malo porque los niños, incluso los adultos, como quiera, siguen jugando. No, claro, y la ciencia ya ha demostrado que el uso del videojuego te ayuda en cierta forma Sí, con el puede ayudar cerebro. de cierta forma si tú lo usas de forma adecuada. Claro, Que eso hay que tenerlo en cuenta porque no todo en abuso no se puede usar de forma correcta si se usa en abuso. muy bien, sí, es cierto. Entonces, Albert, eso creo que nos lleva a una pregunta, hablando ya de si es bueno o no. ¿Tú consideras que es sano jugar videojuegos? Sí, hasta cierto punto. Es sano porque te deja liberar el estrés que llevas acumulado en la semana. También puede ser de autoconocimiento si necesitas, no sé, dedicarte a alejarte de la cosa del mundo, pero también aprender de algo. Tú puedes estar instalando un juego de matemática como Sudoku, el 2048, que también puede ayudar a la agilidad del cerebro para aumentar lo que es el conocimiento motriz, que viene siendo con los movimientos. Ujú. Eso es lo que puede ayudar. Pero si nosotros abusamos tanto de los videojuegos, llega un punto de que tu mente no va a estar funcionando de manera correcta, te vas a sentir muy cansón por la vista y por el tiempo que llevas jugando. Entonces, a la hora de tú trabajar en una empresa o trabajo,
todo ese cansancio viene de los videojuegos. Y también que mayormente la gente tiende a dormir tarde cuando se abusa de eso. Sí, también está el detalle de que no sé si tú has visto esos famosos memes de que alguien que ha jugado mucho el Counter-Strike o videojuegos de primera persona en tiros, Sí. escuchan un sonido de un disparo y ya te identifican el arma, modelo, tipo y todos los detalles. Esa es la ventaja de que aplica el conocimiento, porque por lo menos de los videojuegos tú sabes, adquiere conocimiento de ese tipo de calidad. Sí, aunque yo creo que ya eso es un poquito obsesivo, la verdad. Sí, lamentablemente. Pero es como tú dices, los videojuegos pueden ser sanos, estimulan al cerebro, pero como tú dijiste, es bueno hasta cierto punto. Y también tomar en cuenta que hay que tener un horario para los videojuegos, porque si se convierte en una adicción, sucede lo que tú mencionaste, el cerebro no funciona bien. Sí, por lo menos hay que tener un respeto de tiempo con respecto a los estudios o el trabajo y a los videojuegos. Ujú. Entonces, esto nos lleva, porque recordemos que este canal no es para uno simplemente hablar de lo que sea y quedarnos en eso, Ujú. sino que tenemos que ver qué es lo que menciona la Biblia. Entonces, algo que el primer versículo que queremos mencionar es Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, lo que hemos mencionado de los videojuegos, ahí tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Ahora, hay que saber cuáles videojuegos nos convienen, porque no es verdad que si tú tienes un problema con los asuntos sexuales, tú vas a ponerte a jugar un videojuego que tenga ese tipo de contenido. Sí, hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que mayormente tenemos problemas, después lo queremos consumir con los videojuegos y eso en vez de traer solución, crea más problemas. Sí. Entonces, yo recomiendo que, es verdad, como dice este versículo de Primera de Corintios, es que siempre van a haber contenido de videojuegos que siempre van a ser sanos, pero también van a ser malos. Eso pasa mayormente en todos los temas que uno puede hablar, pero hay que tener mucho cuidado con el límite que mayormente vamos a utilizar. Obviamente no vamos a practicar todo lo que aparece en el videojuego, Ni modo. porque ya eso sería sumamente absurdo, literalmente. Sí, Entonces, tú no vas a ponerte porque tú juegas GTA, te vas a poner a robar autos no, y no, a saltar ya de aviones. no, es que eso sería demasiado absurdo y no es recomendable, obviamente no es recomendable, pero No, bueno, lo que quiero decir es que vamos a tratar por lo menos de buscar los puntos positivos. Obviamente en la vida siempre van a pasar cosas negativas, pero como cristianos debemos de mantenernos firmes y tratar de ver, de aprender lo positivo. exacto. Entonces, esto me lleva a la pregunta, ¿hay algún otro versículo que tomemos en cuenta sobre los videojuegos? Sí, un buen ejemplo es Primera de Timoteo 2:9. Dice que asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos. Ujú. Eso es básicamente lo que mencionamos acerca de la parte sexual de los videojuegos. Los personajes femeninos son elementos que se usan, se prestan mucho para lo que conocemos como el fanservice. Sí, Entonces es muy importante tener cuidado con eso. sí, porque es un material muy explotable en los videojuegos. Últimamente, antes lo que hacían las personas que jugaban videojuegos es cogían su propio género. O el que es masculino jugaba con el masculino y el que era femenino jugaba con el femenino. Pero últimamente las personas lo han visto de otra forma diferente y han querido explotar ese tipo de lección que tenemos hoy en día. Lo que hacen los masculinos últimamente es que lo utilizan el femenino como algo explotable, porque no es para algo de que, ok, yo voy a coger femenino porque quizás tenga un diferente historia y cosas así. No. Hay intenciones con respecto a que tú hayas escogido ese tipo de personaje. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de querer seleccionar personajes así. Sí, es cierto lo que tú mencionas. Y también hay que saber fijarse en cuáles videojuegos realmente es lo que podría ayudar a uno. Porque muchas veces la gente comete el error de pensar que un videojuego
muy gore, un videojuego muy sangriento, violento, les va a quitar el estrés. Y yo me digo, a ver, yo me conformaría con un Super Mario 64, a lo mejor. ¿Por qué? Porque el punto es tú relajarte, tú divertirte. Hay juegos que son familiares, que son, tú sabes, family friendly, como le Ujú, diríamos en inglés, ujú. que pueden ayudar en ese sentido. Yo entiendo que hay gente que quiera jugar juegos que sean violentos, que uno pueda divertirse de una forma que en la vida real sabe que ni puede y mucho menos se debe. Pero uno tiene que saber pensar, ¿realmente me conviene tener ese pensamiento, como lo mencionamos antes? Y en cuanto a los personajes femeninos, ¿realmente está bien si yo tengo este videojuego que tiene este tipo de contenido que podría llevarme a caer en lo que es la pornografía en este caso? Eh, Esas son cosas que debemos pensar. Ujú. Ahora, otro versículo que me gustaría tomar en cuenta y es muy importante porque tú mencionaste lo de la adicción es en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque las adicciones muchas veces nada más lo vemos como algo, como una enfermedad, que es cierto, pero las adicciones también son ídolos. Ujú. Entonces, no sé qué más yo pueda decir en cuanto a qué dice la Biblia, o no sé si tú tienes alguna opinión sobre este último punto. Sí, que mayormente tendemos a querer abusar de nuestra libertad. Entonces, al querer abusar de esa libertad, nosotros dedicamos muchísimo tiempo a algo que tal vez no nos conviene o que no nos ayuda en particular con respecto al crecimiento espiritual y el crecimiento social. Cierto. Entonces, llegamos a un punto que si nos dejamos llevar por la farándula o por lo que es divertido, entonces dejamos atrás las responsabilidades y no nos conviene a la hora de ser responsables. Entonces, bueno, lo que yo recomendaría en vez de jugar tipos, no sé, que tengan mucha historia y cosas así, lo recomendable sería jugar un juego casual, que por lo menos no te afecte tanto y que también tú puedas aprender algo y no perder el tiempo, más bien aprovechar el tiempo con juegos como dije anteriormente, como el Sudoku y cosas así. No, Que sí, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si hablamos de juegos de historia, entonces tú sabes que te vas a dedicar por lo menos 1 o 2 horas mayormente. claro, Pero los juegos casuales mayormente duran como de a 15, 30 minutos, incluso menos. Que sí, esa es la ventaja de los juegos casuales. Entonces, ujú, Carlos, sí, eh, algo que tenemos que tener en cuenta es de los videojuegos sanos, podemos dar algún ejemplo, que mayormente son los juegos de Nintendo. es cierto. Los juegos de Nintendo siempre van a ser family friendly. Hasta cierto punto, porque últimamente Nintendo ha hecho ciertas colaboraciones que ya no todos son family friendly. Pero los family friendly siempre van a ser Mario Bros, Pokémon, Zelda, Smash Bros. Y cierto tipo de juegos que tengan relacionado a Nintendo. Ojo, hay que tener en cuenta que sean licenciados por Nintendo, Sí, porque puede ser un personaje característico de Nintendo, pero puede ser no licenciado por Nintendo y lo que mayormente tienden a ser juegos no oficiales o animaciones no oficiales. Que hay que también, tener mucho en cuenta que los niños o las audiencias de YouTube tienden a ver cierta animación de que, wow, pero esto está en Mario y cosas así. Y lo vemos, el contenido como si nada, pero van a ver ciertas acciones o cierta forma que van a representar de que no es family friendly. Entonces hay que tener mucho en cuenta con lo que vamos a ver en YouTube. sí, es cierto. Y también algo que lamentablemente se da con respecto a lo que tú mencionas, de que hay veces que se hacen artes de esos personajes family friendly, es lo que se conoce, y lamentablemente lo tengo que decir porque quiero evitar que haya desconocimiento en ese sentido y que algún hermano caiga, lo que conocemos como la Rule 34. Oh, la La R34. R34, sí. Yeah. Miren, se lo decimos porque los queremos. Traten de evitar eso. O sea, si ven que hay alguna imagen o algo que tenga que ver con eso, evítenlo, porque eso es un daño que se ha hecho en
en muchos sentidos para los personajes que son creados en videojuegos sanos. Ahí básicamente es una licencia para perversidades con personajes que son sanos. Y tenemos que mencionarlo porque si bien los juegos de Nintendo son sanos, también hay un área negra, un área oscura que se tiene que evitar dentro de esos juegos sanos. Eh, Algo que me gustaría mencionar de los juegos que mencionó Albert son los juegos de Pokémon. Y lo Eh, menciono porque es que Pokémon tiene una serie de videojuegos. Que eso tiene, ¿cuántos años tiene Pokémon? 30 años. Pokémon está, sí, vamos a decir que son 30, no a... Bueno, fue en 1996, ya tú tienes una idea de fecha de referencia. Vamos a decir que ya tiene por lo menos 25 26 años. Sí, Entonces, Pokémon ha sido una saga que a pesar de que son criaturas monstruosas, por lo menos es family friendly sí, y no trata de ir a lo más extremo que según la gente ve como los monstruos. Pero Pokémon siempre se ha mantenido a family friendly y todos los videojuegos, la mercancía que han dado, siempre ha sido family friendly. Eso es lo bueno de Pokémon. Otro juego que mayormente podemos hablar sería los juegos de mesa, que tengan en cuenta, por lo menos no los juegos que se incluyan apuestas, porque sí, son muy peligrosos. Porque la adicción de las apuestas llegan a un punto de que si vas empezando bien, ok, tú vas a creando una adicción de que vas a querer seguir apostando y querer seguir apostando a mayor cantidades y eso es lo que puede crear un ciclo y es muy dañino a la hora de poder tratar de salir de esa adicción. sí, las apuestas son algo que realmente están prohibidas en la Biblia, porque básicamente tú estás poniendo a prueba tu suerte, que es algo que realmente a Dios no le agrada. Dios lo que quiere es que tú, y además, no es solamente que no le agrada, es que tú estás tratando de generar dinero rápido, Ujú. poniendo en riesgo el dinero tuyo. Entonces, cuál es el punto de uno tener que apostar su dinero simplemente por el deseo de ganar más en un poco tiempo? Ese es el problema, que viendo las oportunidades de que no necesito de tanto trabajo y puedo depender de un poco de suerte, entonces puedo ganar mucho dinero. Pero el problema es que no todo lo fácil también se puede ir fácil. Claro. Oye, Entonces, quería decir también que con respecto a las apuestas, aunque lo vea fácil, a la hora de entrar, muy fácil a la hora de apostar, pero después la adición va a ser muy difícil de quitar. sí. Y un juego que se hizo muy famoso durante la pandemia. Mira que existió ese juego de unos cuantos años antes, pero explotó en la pandemia como no te imaginas. O sea, recuerdo que lo veía en cualquier canal de YouTube, en cualquier canal de Twitch, incluso en TikTok. Mira que TikTok no es para uno estar subiendo contenido tal cual de esas cosas, pero en TikTok eso era increíble. Déjame adivinar, póker. Era póker. Aparte de póker, que eso es cierto, hablo del videojuego Among Us. Ah, habla Sí, de ese. Y bueno, por lo menos ya dejando el tema de atrás de las apuestas. no, Sí, claro. Among Us, eso fue lo que explotó en la pandemia. Que las personas, al estar cerradas y no poder salir al exterior, hubo un juego que mayormente era casual y atraía a cualquier tipo de audiencia. No, Puede ser claro. adulto, niño, adolescente, todo el mundo lo jugaba. Eso Sí, explotó en la pandemia y todo el mundo hablaba de Among Us, que en las redes sociales Among Us, y por allá Among Us, por aquí, por allá y por acá. sí, Y eso explotó. Y lo bueno de Among Us es que te ayuda a, por lo menos a interactuar con personas claro. que por lo menos en la pandemia uno tenía problemas de socializar, pero por lo menos con algo dinámico uno podía socializar de forma sana, aunque Among Us no era Bueno, tan sano porque matar gente. no de matar gente, sino a la hora de acusar a la gente y Ah, no. tratar de hablar mentiras para poder no ser sospechoso, que esa era la temática de Among No, Us. y los Que insultos también que hubo cuando sí, uno descubría al porque asesino. sí, y que también a veces sacaba un poco de lo peor de nosotros. Sí, Ese es el problema de Among Us. sí, de hecho recuerdo muy perfectamente cuando en una partida que jugamos nosotros, me, me acusaban y te acusaban a ti, me mataron y dijeron, ah, pues no es Carlos.
te mataron y dijeron, ah, pues tampoco es Albert. Y tú y yo nos quedamos con unas ganas de decir, nosotros le dijimos que no éramos nosotros. Entonces, Pero no de esa manera. no, claro, ahí es que está el detalle, pero realmente es algo agradable porque significa que uno está disfrutando el juego, o sea, uno se está dejando llevar del ambiente que uno comparte en ese juego. Y fue, como tú dijiste, fue un momento muy agradable porque no podíamos vernos durante la pandemia. Y tristemente ese juego ya, debido a que no aprovecharon en el momento para mejorar todo, ha ido cayendo. Pero Ujú. ese tipo de juegos que son sociales, que uno comparte con otras personas, son juegos que consideramos sanos porque no te está llevando a pecar, o al menos yo no creo que alguien que haya jugado a Monco se le haya ocurrido la idea de matar a alguien. No sé. Bueno, vamos a tratar de continuar. Sí, Sí, tratemos de no irnos por lo negativo. pero lamentablemente el siguiente tema que vamos a hablar va a ser un poco Ah, negativo, sí, eso porque sí. lamentablemente no es, ¿cómo explicarlo? Sea Hablo de negativo porque en el populismo no lo ve bueno, por sí, ciertos antecedentes que esta persona creó que la audiencia no le gustó. sí, Hablamos de Hogwarts Legacy. sí, ese es, yo creo que es el videojuego que más polémicas y controversias ha creado sin que los encargados del videojuego tengan culpa. Sí, porque todo comenzó a raíz de la autora J.K. Rowling. J.K. Rowling. Porque J.K. Rowling hizo un comentario de que existían dos géneros Exacto. y ya la han catalogado de transfóbica. Entonces la Sí, comunidad de Twitter, como últimamente se dedica a estar cancelando a la gente que no estén de acuerdo con su opinión, entonces ha creado cierta polémica con J.K. Rowling desde mucho tiempo, porque ya lo de J.K. Rowling no fue creado incluso en la pandemia, fue mucho antes de la pandemia que sí, fue que ha creado ese tipo de controversias con respecto a la autora. Entonces, el juego se trata de Harry Potter. Entonces, Harry bueno, Potter fue creadora de J.K. Rowling, el que creó el libro, y trata de que entonces si la persona que quiere jugar ese juego, entonces lo van a catalogizar de transfóbico. sí, esto es algo que realmente no, o sea, no le veo sentido porque primero no sabemos si el videojuego en cierta forma, obviamente le pidieron permiso a la autora, pero la gente dice mucho, no, que si tú lo compras tú estás dándole tu dinero a ella, no lo sabemos porque básicamente es una licencia. Es una licencia, pero cuando se tratan esos tipos de juegos, contratos de autor y cosas, por lo menos un por ciento le tiene que llegar. No sé, Pero ese por ciento, el mayor porcentaje se lo lleva el autor que hizo el juego. sí, El pero equipo, el perdón. equipo sí. Pero lo que yo quiero mencionar es que, o sea, tú vas a estar llamando, bueno, básicamente etiquetando de forma negativa a todos los que juegan un videojuego. O sea, por un videojuego tú te vas a escandalizar. Encima, un videojuego que ni siquiera, o sea, porque la gente dice, no, que Harry Potter. A ver, la historia de ese videojuego no tiene que ver con Harry Potter. Este juego sucede creo que no sé cuántos años antes. Y además de esto está el detalle de que la autora, hasta donde yo tengo entendido, realmente no participó en el proceso de elaboración del juego, aunque sí tomaron elementos que imagino que le pidieron permiso. Sí, Y porque se crea en el mismo universo exacto, de pero Hogwarts eh, como, Legacy. como tú mencionaste, es algo lamentable que por un videojuego haya habido todo un escándalo terrible, incluso al punto en que a una chica que ella era community manager de una empresa, la sacaron por ella decir, literalmente decir, ah, sí, estoy emocionada por jugar este juego. Y yo me dije, hasta por esto. O sea, ¿hasta cuándo va a llegar esa toxicidad de uno pretender defender a una minoría que ni siquiera se le insulta? Cuando J.K. Rowling dijo que solo existen dos sexos o dos géneros, para no, no queremos tampoco lastimar a los sensibles. Que ya eh, está más lastimado de lo normal, pero bueno, exacto. sigamos. Cuando ella dijo eso, ella no dijo ninguna mentira. Biológicamente existen hombres y mujeres. Y como se mencionará en algún episodio más adelante, esa es una realidad que, lo siento,
Si usted se piensa que es un caballo, lo siento, pero biológicamente usted hombre, si es que usted tiene los cromosomas XY, usted mujer, si tiene los cromosomas XX, y lo digo porque mucha gente va a decir, no, pero es que a lo mejor él es hermafrodita, eso usted lo determina por la genética. Si usted tiene Ujú. XY, usted es hombre, si usted tiene XX, es mujer, punto. Bien, Carlos, entonces ya llegamos a un punto de que en cada video nunca va a faltar chan chan chan, las recomendaciones. Entonces, Carlos, yo les recomendaría a nuestra audiencia, principalmente a nosotros también, porque nos ayuda bastante Ujú. también a la hora de hablar de recomendaciones, es que si vamos a jugar, tratemos de procurar de que no incluyamos aquello que pueda caernos en tentación. Estoy muy de acuerdo con esta recomendación. Así que les recomiendo a la audiencia que mayormente tendemos a jugar de que cada contenido que no sea adecuado para el cristianismo y que no caiga en tentación, tratemos de evitarlo lo más posible. Sí, 100% tratar de hacerlo. Entonces, eh, eso aplica mucho para nosotros, así que vamos a tratar de ponerlo en práctica. sí, porque es que como lo dijimos antes, si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que alejarse del pecado. ¿Y cómo se aleja del pecado? Evite las tentaciones. Eso es fundamental. Otro detalle es que recordemos que la meta de los videojuegos es entretener. Existe una vida fuera de la pantalla. Y eso es por lo que tú mencionabas de la adicción. Eh, si nosotros olvidamos que los videojuegos están para entretener, va a ser terrible. Ujú. Ese es el problema que si lo cogemos como estilo de vida, será un problema. Porque lo que están haciendo la gente ahora, las empresas o los eSports, es crear una competencia de que crea dinero. Pero si usted compara la competencia que crea los juegos y compara lo que puede hacer un trabajo seguro, no le va a hacer de recomendación. A menos que usted sea alguien que sea muy, pero muy, pero muy bueno, tenga una buena conexión a internet y pueda hacer y deshacer en ese juego. Entonces, quizás usted puede hacerlo como empleo, porque el problema es que los juegos nada más siempre van a estar en tendencia. Luego de que dejan de ser tendencia, entonces ya, ahí quedó todo. Sí, eso, Entonces lo que hace la gente es que tratan de buscar otro juego, entonces crea un bucle. Pero trate de mejor ir a lo seguro y los juegos déjelo como un pasatiempo nada más. me parece bien. ¿Qué otra recomendación tú tienes? Que es cierto que los videojuegos enseñan, así que vamos a tratar de que evitemos de que nos aparten del Señor. Sí, Sí, como se ha dicho, nos pueden enseñar, pero también pueden enseñarnos cosas de que tal vez no nos agraden y pueden enseñarnos cosas que a la vez tú dices, ok, ¿cómo llegamos a ese punto? Créame que puede ser algo de fantasía, entonces no le dé mucha importancia, trate de darle importancia a lo que se relaciona con la vida real sí, y tratando de investigar solo, porque tratando de los videojuegos, toda cosa puede pasar. sí, exacto, porque hay videojuegos que uno dice, bueno, eso es fantasía, pero dentro de la fantasía te viven poniendo unos detallitos ahí que tú no te das cuenta y al final acabas creyendo algo que va en contra de la Biblia, por lo Ujú. que tu punto es importante. Otra cosa, y ya aquí voy a hablarle a los padres. Padres, pongan un horario de juego a sus hijos. Eviten el vicio y desconexiones con la realidad. Esto lo mencionamos porque, créanme, si no hay un horario para los videojuegos, y lo decimos los videojuegos principalmente porque es lo más vicioso que podrían encontrar un adolescente, eh, sus hijos van a caer en una idolatría que realmente es complicado de sacar, porque lo que se busca en la adolescencia o en la adultez joven, y lo digo no solo en teoría, también en práctica, pues lo he vivido, es sentir. Uno quiere estar siempre sintiendo, estimulándose. Entonces es bueno que esa estimulación tenga un límite. Y otra recomendación es que no se sientan avergonzados por de que jugar, de que tú estás jugando, que yo qué. No, no se crea porque eso va a ser necesario para relajarse. Sí, obviamente van a haber diferentes juegos, entonces la gente van a opinar de diferentes maneras. Tanto que sea digital o tanto que sea por lo menos por físico, que viene siendo el juego de cartas y cosas así. Lo que hace la digitación es que lo hace de manera más simple
y uno lo entienda mucho mejor. Sí, y es cierto, o sea, ¿por qué tú te vas a sentir mal porque, por ejemplo, tú juegues Pokémon Go en este año? Bueno, claro, porque ese es el problema de la gente, que la gente está por tendencia. Ujú. Y cuando algo deja de ser tendencia y luego tú te pones a jugar un juego que ya dejó de ser tendencia, entonces la gente, oh, pues tú sigues jugando o van a hacer un comentario de forma negativa. No le den Sí, mente a eso. no, y- Incluso Pokémon Go te ayudan. Así que sí, el problema es que hay que saberlo cuándo sacarlo. exacto. Y no solamente eso, es que, por ejemplo, Sacar el teléfono, para que no entiendan otra cosa. sí, también está el hecho de que, o sea, no, que tú eres un adulto y estás jugando videojuegos. ¿Y Es qué que tiene? eso no importa. Eh, Claro, van a haber, tiene que haber un control ya cuando tengamos la adultez, porque ya de jóvenes va a ser muy diferente, pero con la adultez ya van a haber responsabilidades de que un adulto debe de tomar y hay que tener eso en cuenta porque no va a ser lo mismo. Exacto. Y por último, y creo que es un detalle muy importante y también que es algo que lo mencionamos porque en un episodio pasado lo criticamos de los canales cristianos y vamos a mencionarlo aquí porque no queremos ser hipócritas. Hay que aprovechar ese rasgo, eso de los videojuegos, en común con algún amigo para evangelizar. Sí, por lo menos ya ustedes tienen algo en común, pero a la hora de evangelizar ya ustedes tienen respeto, ya ustedes se conocen, ya tienen algo en común y tú puedes hablarle de algún tema, de que se relacione con los videojuegos y luego seguir evangelizando. Exacto. Y ahí entrar en lo que es la Biblia, hablar de la palabra y poco a poco, si es que las circunstancias lo permiten, que tú, esa persona, si el Señor lo permite, que crea y que pueda ser un hermano más en la iglesia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con respecto al tema de los videojuegos. Y como ya hemos terminado el episodio, Ujú. recuerden que si les ha gustado el episodio, por favor denle like, comenten, compartan. Y si tienen algo que mencionar acerca de los videojuegos que se nos ha pasado por alto o que consideran que debemos hablar más adelante, por favor lo ponen en los comentarios. Y recuerden de que tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Spotify y También tenemos Stitcher y también avisar que lo hemos también añadido Google Podcast. Y todo eso lo pueden encontrar en Instagram, que lo tenemos todo en una misma página. que se llama Linktree. Sí, en un Linktree. Linktree. Sí. Entonces, señores, dicho todo esto, muchas gracias y adiós. Chao, chao.